amigas y amigos? Les habla Vilma Petrach. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tengo un gran gusto, tengo una gran profesional del periodismo venezolano y analista político. Se trata de Patricia Poleo. Y por supuesto vamos a hablar de lo ocurrido el 7 de octubre en Venezuela, un día que lloró Venezuela, por lo menos una buena parte de Venezuela. Y la otra parte estaba celebrando. Yo quiero compartir contigo este sentimiento porque yo lloré contigo, Patricia. Mi dolor de patria se me salió completamente ese día. A pesar de que no teníamos realmente la esperanza, era Goliat, David contra Goliat, con la esperanza de que David venciera a Goliat y Goliat venció a David. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué pasó exactamente allí? Y si eran falsas nuestras esperanzas, si hubo un mal trabajo de la MUD, si Ramón Guillermo Aveledo tiene razón en decir que en Venezuela hay elecciones libres pero no justas, pero que es imposible que haya habido fraude. ¿Qué pasó allí? Mira, lo primero que difiero de ti es que la mitad del país celebró, porque es que ni siquiera hubo eso, ni siquiera se oyeron celebraciones por parte del chavismo. Bueno, tienes razón. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo se sentirá un supuesto líder, en el caso de Hugo Chávez, de que tiene a la mitad del país llorando y a la otra mitad del país en shock? Porque ni siquiera los chavistas pensaban que ese triunfo era posible, el triunfo de Chávez, ¿no? No lo pensaban porque por el desánimo que hubo durante la campaña por parte del chavismo, por las presiones que tuvieron que ejercer sobre la gente para que asistiera a los eventos públicos, sobre lo cuesta arriba que se le hacía a Chávez ganarle a un muchacho de 40 años que hizo una campaña realmente admirable, heroica, porque realmente ese muchacho... Contra todas las apuestas y con todo el poderío del Estado en contra de él. Así es, así es. Dios. Yo creo que sí se cometieron errores, por supuesto, ¿cómo no admitirlo? Yo tengo una campaña, Vilma, desde el año 2005 con el tema del registro electoral, porque ahí está la trampa. La gente se enfrasca en el tema de que la trampa es en las máquinas, y la trampa no está en las máquinas. Las máquinas se alimentan con votos falsos, pero la máquina da el resultado que le dan los votos que le introducen. Y aquí es donde está el problema. O sea, un registro electoral donde hay chinos, hay periodistas de Globovisión que hicieron entrevistas en las filas a chinos que estaban esperando para votar y no hablaban ni siquiera español. Haitianos a última hora con cédulas de Venezuela. Yo personalmente, Vilma, conocí en Panamá a 2 colombianos que me mostraron su cédula venezolana, que ni siquiera viven en Venezuela, tienen cédula venezolana e iban a Venezuela específicamente a votar y se regresaban a Panamá otra vez. ¿Pero tienen alguna beca? ¿Tienen algún tipo de...? Claro, a todos y déjame decirte, es algo bien organizado, porque no es que les entregan la cédula y se olvidan de ellos, les hacen seguimiento, si tienen que pagarles el pasaje para que vayan a votar, se los pagan, o sea, hay una cantidad... ¿Pero de cuántos millones de personas como esas estamos hablando? No. Yo quiero tener una idea, Patricia, porque es que me da miedo hablar de cifras. Sí, mira, a mí también. Tengo algunas cifras que a mí me parecen interesantes. Hoy por hoy, 5 millones de personas reciben algún beneficio directo o indirecto del gobierno. 5 millones. Y además hay 3 millones de personas que trabajan para la administración pública. Eso me da 8 millones. Pero ahora, ¿qué pasa? Si la Catahuella realmente, Patricia, no descubre, o sea, no quita el secreto al voto, si realmente eso no es cierto, lo cierto es que el gobierno no hizo nada para quitar ese miedo, y mucha gente de la administración pública, mucha gente de la administración pública terminó votando por Chávez. Porque estaba aprobado que la administración pública, la mayoría de los empleados no quería ya a Chávez en el poder, por muchas razones, por razones hasta económicas, porque no le están cumpliendo, porque el gobierno no cumple, Vilma, porque Chávez no le ha cumplido el país en 14 años. Él tiene un voto duro, definitivamente duro, que es el voto, que yo digo que es el voto que a mí me da lástima, ¿sabes? Del venezolano porque cuando tú y yo nos formamos en la universidad, era la época en que el venezolano se formaba para ser bueno en lo que había escogido como oficio y así generar recursos para poder vivir bien. Ahora no, tú te encuentras jóvenes de 30 años que están esperando, aunque sean profesionales y ganen un buen sueldo, están esperando el regalo del gobierno. El venezolano cliente. Este es el venezolano definitivamente más clientelar que nunca. Porque siempre tuvimos ese tipo de venezolano. Pero no como ahora. Porque antes, por ejemplo, tú no veías eso en la clase media. Por ejemplo, la clase media, que
era la clase que generaba recursos, la clase trabajadora, tú no podías concebir que tú tuvieras un buen estatus de vida si no lo trabajabas. Sí. Y si no eras bueno en lo que tú hacías. O sea, si no eras un buen periodista, si no eras una buena internacionalista, tú nunca ibas a generar recursos. Ahora, Chávez había una meritocracia, esa es la verdad. Bueno, claro. Sí la hubo, y muy importante en Venezuela, que fue la que Chávez quiso expulsar y la que Chávez todavía está tratando de destruir, porque todavía existe. En eso, una cosa que a mí me llama la atención, Patricia, a pesar de todo el avasallamiento en todo sentido, mediático, en términos de recursos, en términos de poderío del Estado, en términos de la miedocracia, porque nadie dice que lo que estaba gobernando en Venezuela de lado y lado era el miedo, la miedocracia, no, le llamo yo, una cosa terrible. Y aún así logramos 6,5 millones de personas votar. Eso te iba a decir. Oye, eso es extraordinario. Hay un Twitter que tengo aquí elaborándolo en la cabeza desde anoche, y es que si algo, porque bueno, vale la pena decir que es impresionante la incredulidad que hay en el venezolano y que se resiste a aceptar el resultado por primera vez, porque en el año 2005, en el 2006, cuando Manuel Rosales reconoció que había ganado Chávez, la gente simplemente se quedó tranquila y el mundo siguió adelante. Parece que en Venezuela la cosa se estancó y la gente se niega rotundamente a aceptar que esos resultados son transparentes. Bueno, yo creo que si de algo debemos estar seguros los venezolanos, lo único que realmente es cierto son esos 6,5 millones de venezolanos. Sí, totalmente. Los otros 8 millones están todos en duda. Están en duda, sí están en duda, incluso te voy a decir, el que sí votó por Chávez está en duda que haya votado porque realmente cree en Chávez. Porque hay un sector de la población al que yo respeto profundamente, que es el sector que siempre ha sido olvidado y que siempre ha votado con esperanza. Yo creo que es la última vez que vota por Chávez con esperanza. Por eso que sí le dieron el beneficio de la duda, porque acuérdate, Patricia, esos eran los históricamente excluidos, que por mucho tiempo la democracia los defraudó realmente, y entonces este hombre los reconoció, los hizo sentir claro, los volvió parte de su clientela política, por supuesto, y de su mercado político que él necesita movilizar con fines electorales. Y de ese sector, si no han recibido una dádiva, el que vive al lado la ha recibido. Él ha visto cómo la ha recibido y tiene la esperanza de ser el próximo. Es como con la misión vivienda. Lo de la misión vivienda fue fundamental. Exactamente. Bueno, de hecho yo tuve una discusión con una sobrina mía que es profesional, que gana un excelente sueldo, pero que sin embargo no le da ni siquiera para vivir alquilada. Entonces vive en una habitación con su abuela. Vive en una sola habitación el esposo, su bebé y ella. Y me dijo que ella va a votar por Chávez porque ella espera que Chávez le regale su casa. Pero viste lo que tú me estás diciendo, una persona profesional con un buen sueldo, para que sepas. Pero que no puede tener casa. Pero con ese buen sueldo ella no puede tener ni siquiera un alquiler. Increíble. Ni siquiera puede pagar un alquiler. Ella está votando como un cliente. Claro, aunque y ella no me está gusta votando este jefe, voy a votar por este señor y quiero que ese señor me dé la vivienda que promete. Y quiero que me llegue. Entonces, ¿en qué punto estamos, Vilma? Wow. Yo lancé un Twitter el día cuando ya dieron los resultados, que la gente, ¿pero por qué dices eso? Porque yo dije, lo peor que le pudo pasar a Chávez es haber ganado estas elecciones. Sí, porque es lo peor que le pudo haber pasado. No tiene nada que mostrar, Patricia. No tiene caos, corrupción, delincuencia, violencia, bueno, desastre, un país en caos y anarquizado. ¿Tú no viste que se acaba de caer un puente en Maracay? Bueno, pero es que al día siguiente, ¿con qué lo recibió la naturaleza? Se desbordó el lago de Valencia y se llevó un montón de familias por delante. Me río, pero de tristeza. De tristeza. Apagones al día siguiente. Bueno, una cosa como que el país le dijo... Un apagón revolucionario, me imagino. Sí, y el país le dijo, bueno, mira, esto es lo que hay, empieza a resolver. Por eso el silencio de los votantes de Chávez, porque eso no fue un voto con emoción. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está esperando el votante de Chávez? Mira, empieza a resolver porque ya está bueno. Razón. Fíjate que mi primera frase cuando yo a las 2 horas de haber perdido hice un Twitter y también envié por las redes sociales y a mis amigos correos, dije, ganó Chávez, perdió Venezuela. Esa fue mi frase inicial y creo que dijo mucho porque yo no pensé en ese momento en los supuestos 8 millones que dicen ahora, 8.100.000 que votó por Chávez, sino que realmente yo no sentía esa celebración, aunque digo, bueno, está celebrando la mitad del país, están celebrando lo que tienen negocios, los corruptos, los vasos comunicantes con los sectores también del otro lado, que quieren y hacen negocios y que están haciendo negocios a costa de la destrucción de Venezuela también. Están celebrando... No, yo no iría celebrando, la palabra no es como como tú decías, los clientes de Chávez simplemente están diciendo, bueno, no me van a quitar mis becas, ¿ok? Voy a seguir recibiendo lo mío.
y a lo mejor me llega lo que me prometieron. Claro, porque en eso se basó la campaña. Pero ponte tú en el escenario que hubiera ganado Capriles las elecciones. Esto, lo que va a venir en Venezuela es la debacle económica, una inflación que no se va a poder detener, el dólar se va a disparar. Entonces, todo eso hubiera tenido que ocurrir estando Capriles en el poder también, porque es que es una economía devastada durante 14 años. Lo cierto es que a Capriles no le hubieran dado margen de maniobra. No le hubieran dado margen de maniobra. La responsabilidad, tú sabes cómo son nuestros países, la responsabilidad hubiera sido de Capriles, no de Chávez. Todo el mundo hubiera dicho, con Chávez vivíamos mejor, ¿por qué no lo dejamos? Chávez se hubiera ido como un héroe, o hubiera regresado, lo que es más peligroso, como un héroe, como el hombre que sí resolvía en Venezuela. Patricia, a mí me preocupa porque aunque él no tiene nada que mostrar, estos regímenes no se caracterizan por su éxito, por lo menos en los términos que nosotros llamamos éxito. Claro. Una economía que funcione, donde se incorporen los sectores sociales, donde la gente tenga trabajo, donde tenga bienestar, donde tenga salud. Eso no le interesa a Chávez, pero nada más para leerte, ¿cuál es el programa de Chávez? Primero, defender, expandir y consolidar el más preciado bien que ha logrado la revolución en 13 años, que es la independencia. Ese es el programa de gobierno. Continuar construyendo el socialismo del siglo XXI para trascender al sistema salvaje y perverso del capitalismo. Convertir a Venezuela en un país potencia. La conformación de un mundo multicéntrico y multipolar y seguir contribuyendo con la salvación de la vida del planeta. ¿Tú me puedes decir qué tiene que ver eso con las necesidades de los venezolanos? Bueno, ¿qué tiene que mostrar ese señor dentro de Venezuela? Pero si está salvando el planeta y la vida del planeta. Pero es que ese elector que votó por Chávez no leyó ese programa. Para nada. Es lo que te digo, lo que está viendo es que no quiere perder su prebenda, no quiere perder su limosna, porque eso es lo que al final da Chávez. Chávez no ha dado trabajo. Chávez realmente no ha formado nuevos venezolanos, no ha hecho una infraestructura importante en educación. Sí, pero hay un tema. Quieren seguir avanzando en la destrucción. O sea, ellos van a seguir avanzando. Y lo único que saben hacer es destruir. Porque solamente saben ¿Cómo será que la crisis? Industria petrolera, que como dice Freddy Machado, era más difícil destruirla que mantenerla? Y la han destruido. La han destruido brutalmente. Eso es real. Eso es real. Aquello que nosotros, yo recuerdo cuando explotó Amuay. Mira, Vilma, yo cuando estaba en bachillerato, que fue hace muchos años, yo recuerdo que había un viaje al año que nos hacían en tercer año de bachillerato, que era la refinería de Amuay, y cuando nosotros llegábamos a Amuay creíamos que estábamos en la luna. O sea, creíamos que aquello era una estación espacial. O sea, Venezuela, imagínate, eso fue hace 30 años, imagínate todo cómo eso fue avanzando, y que ellos pudieran destruirlo, pero es que ellos no tienen capacidad para gobernar. Ni para gobernar, ni para construir. Y no les interesa. No les interesa, pero precisamente el primer anuncio: van a seguir con las expropiaciones, van a seguir avanzando. En el proyecto socialista, cualquiera que este sea, es decir, vamos a seguir destruyendo, vamos a seguir, y además ellos están apostando que va a haber pánico en la clase media y que se va a ir. Que se va a ir. Bueno, que sí va a pasar, lamentablemente va a pasar. Es un flujo que aquí en el sur de la Florida estamos esperando que eso ocurra. Va a empezar el éxodo desde este fin de semana largo que es largo en Venezuela. Ahí empiezan, ya las líneas aéreas están llenas totalmente. Y yo creo que había gente que tenía ya hechas las maletas esperando deshacerlas si ganaba Capriles, o simplemente agarrarlas e irse si ganaba Chávez, porque hay mucha desesperanza. No todo el mundo tiene 6 años para esperar. Pero mi pregunta es, Patricia, ¿por qué ellos hicieron algo? Mira, todo esto, yo veo los laboratorios de las salas situacionales, tanto en Venezuela como especialmente en La Habana, cuando deciden separar las elecciones. Porque yo sí creo que nos hizo falta tiempo, porque la candidatura de Capriles vino creciendo. Te digo, los 6,5 millones. No, pero con ese registro electoral era imposible ganar. Iba a ser imposible dentro de 6 años. Imposible. No, hubiera sido imposible. Entonces, ¿por qué competimos? El tema es ese. ¿Por qué se aceptaron esas normas, esas reglas de juego? Es que a mí me llama la atención lo siguiente, Patricia. Es que al mismo tiempo no tenemos otra... ¿Cómo te digo? No tenemos otra opción que competir, porque las reglas del juego siempre van a ser asimétricas y fraudulentas en contra nuestra, y tramposas. Yo nunca he creído que tenemos un sistema electoral transparente. Por eso es que yo fui tan controversial en el 2005. Yo creo que al final por eso me sacaron del país, porque yo llamé a la abstención, pero no a una abstención de brazos caídos. Yo decía, nosotros no podemos seguir viendo elecciones con estas normas. Claro. Y lo que yo decía era... yo votaba y llamaba a la abstención, pero para que se exigieran normas transparentes e igualitarias, ¿no? Y que para que el juego fuera de verdad pero es que a mí me llama mucho un juego con las mismas ventajas. Mira, te quiero hacer una pregunta. Tú, como analista político, periodista controversial, investigadora,
Cuando nosotros fuimos a las primarias, no aceptamos las captahuellas. Cuando fuimos a las elecciones presidenciales, 5 meses antes de que fueran las elecciones, cuando realmente no se pueden cambiar las condiciones de acuerdo a la ley, sino hasta 6 meses antes, ¿ok? Se introdujeron las cartahuellas y la oposición no aceptó dijo nada. todo. ¿Qué pasó ahí? Aceptó todo. Y eso que tú estás diciendo, una de las cosas, yo creo que lo único que le podemos agradecer a estos 14 años de gobierno es que el ciudadano ha madurado mucho políticamente. Ya el venezolano no es un habitante, sino es un ciudadano. Okay. ¿No? Y eso que tú estás diciendo, todos los venezolanos se dan cuenta. Entonces, por eso es la desesperanza y la frustración, porque sienten que los llevan a votar como borregos arriados y es como que los llevan al matadero, como cuando llevaban a los judíos. Bueno, yo hablé de matadero electoral en alguna oportunidad también, pero me llama, lo que pasa, Patricia, es que de todas maneras, esa medición de fuerza a Chávez le molesta. No sé si me entiendes, estamos jugando con sus reglas y aún así, con todas las desventajas, con el absoluto y desbordado, y yo diría que nauseabundo, ventajismo del gobierno, el abuso en todas sus dimensiones, con un Estado omnipotente contra nosotros los ciudadanos. El único muro que ha sostenido, que ha evitado que Chávez no siga adelante o que lo ha venido frenando o que por lo menos es como una fuerza que está ahí, somos nosotros. Sí. ¿Y cómo lo demostramos si no votamos? No sé si me entiendes. No. Yo te estoy diciendo que estamos hablando es que yo, pues fíjate que una de las cosas que estoy haciendo y por eso estoy tan agotada es porque no he dejado de estar en los medios pidiéndole a la gente que no se pueden dejar los espacios desiertos de las alcaldías y las gobernaciones. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle a quienes manejan la oposición, a quienes están en el liderazgo de la Mesa de la Unidad, que tienen que exigirle y pararse firme frente al gobierno y pedir que el registro electoral, no estoy hablando para diciembre porque ya no da tiempo, pero que no se puede ir más a elecciones con ese registro electoral. ¿Tú no crees que es un error que Capriles ahora decida que va a ser gobernador de Miranda? Definitivamente. Porque te voy a decir que siento yo, es que bueno, además que yo creo que va psicológicamente para los que pueden votar con él con un tiro en el ala. Usted perdió, porque él dijo, yo perdí, ganaron ustedes, y ahora me voy porque yo quiero seguir siendo gobernador para no perder ese espacio. Bueno, y la campaña del contendor, que es Elías Agua, es, tú perdiste en Miranda y ahora quieres ser gobernador de Miranda. Exactamente, yo lo que digo es que le estás dando al otro un argumento que no deberías, y por otra parte, además, el líder de la oposición eres tú, ¿vale? Exactamente. ¿Por qué te vas a meter a desgastarte en una gobernación en este momento? Yo considero que el juego que debió seguir Capriles era, yo sigo con las riendas de la oposición, sobre todo porque él dio una rueda de prensa al día siguiente de darse los resultados el lunes, donde dijo unas cosas que a mí me encantó. Dijo, yo represento el interés de 6 millones o los intereses y la posición de 6 millones y medio de venezolanos, pero también voy a defender por lo que votaron los 8 millones de Hugo Chávez. O sea, yo voy a defender que se cumpla con la promesa que se le hizo. Va a estar gobernando Miranda. Y al día siguiente entonces anuncia que se va para Miranda. Y yo no lo pude entender porque además la persona que debía arrastrar y arrastrar al resto de los candidatos a que ganaran y montarse en eso era Capriles. Exactamente. Así como Chávez va a ser utilizado de portaaviones. Por supuesto. Para las elecciones de diciembre, Capriles pudo ser el portaaviones y la imagen del individuo triunfador que en medio de todas las apuestas en contra suya hizo una campaña admirable, que recorrió 3 veces el país. Recordar ese mensaje, seguir emocionando y enamorando a ese grupo de gente e inclusive decirle al otro, mira, seguimos adelante. Pero es que además que van a ser 2 meses muy duros porque son 2 meses en que tú tienes que levantar a la gente del piso, literalmente. La gente está tirada en el piso y no quiere levantarse. Y hay que levantarlos para que vayan a votar. Pero mi pregunta es, una fecha además terrible esas elecciones. Que nos va a levantar porque tú sabes que la gente necesita. Claro. Ya nosotros sentíamos, yo lo dije en un programa reciente cuando estuve contigo precisamente compartiendo el día de las elecciones, que por primera vez la oposición no estaba votando por un solo candidato, o a favor o en contra, que era Chávez, sino que teníamos una cara, teníamos un candidato, teníamos un proyecto, y definitivamente y se convirtió en un líder. Y se convirtió en un líder. Él se fue formando como líder durante la campaña. Yéndote a una gobernación otra vez. Sí, eso yo creo que fue un error. O sea, hay gente que dice, bueno, es que ese espacio no se podía perder porque si él no iba a las elecciones lo podía ganar Jagua. Bueno, mira, yo realmente creo, una de las cosas que yo dije es, bueno,
Nosotros estamos montados en un carro de carrera. Así es. Con un conductor que es Enrique Capriles. ¿Cómo vamos a bajar el conductor en la mitad de la carrera? Sí, el país mientras tanto está en un carro de carrera con un conductor enloquecido. Que va hacia el abismo. Entonces, ese es el tema. El tema es que, claro, entonces ellos se ponen a dar explicaciones, él, Leopoldo López, diciendo, bueno, pero cada vez que vamos a una elección ganamos un poquito más. Entonces la gente dice, bueno, pero entonces esto va a terminar en el 2000, ¿qué? O sea, Capriles terminará siendo presidente cuando tenga 90 años. También la idea de que, bueno, yo todavía estoy joven, sí, pero hay mucha gente que ya le está sintiendo que, perdóname, no es así. Mira, sobre todo, tú estás joven, pero el resto del país se ha venido envejeciendo, y no me refiero a la edad, sino a todo lo que es el proceso de degradación, a las emociones, a las emociones. Yo diría al sentimiento de que cada tanto tiempo nos meten en una suerte de roller coaster emocional con el tema electoral. Y que en la práctica sí ha pasado, Patricia, que para el mundo y para muchos, y Chávez lo está vendiendo así, él quedó relegitimado con 80% de la población votando, de la cual 55 y pico por ciento votó por él. Sí, es que eso lo está jugando él. Y por eso él va a elecciones. Claro, y es una forma de demoler también emocionalmente, al contrario. Y yo creo que cuando ellos están diciendo, ganamos como ganamos, le están diciendo el país se va a pintar de rojo y el portaaviones se llama Hugo Chávez. Si nosotros no entendemos que ya que tú te metiste en ese juego y vamos a hacer una medición de fuerzas, pero con el fin de decirte estamos aquí, nosotros también tenemos que hacer ese otro juego, que es que nuestro líder tiene que ser portaaviones. ¿Y dónde está nuestro líder ahora? Sí, ¿Dónde está la mesa de la unidad diciendo, bueno, mire, esta es la estrategia a seguir de ahora en adelante? Definitivamente yo creo que lo que le viene a Chávez no va a ser fácil. Y del otro lado de la acera deberíamos tener un líder que fuera capitalizando todos los errores que se van a empezar a cometer. Y por eso te digo que esa frase a mí me encantó de él diciendo, yo represento los 6,5 millones, pero también voy a pelear porque se le cumpla los 8 millones. ¿No? A Capriles le hace falta que tú y yo vayamos a hablar con él. Bueno, es que yo creo que él tiene que tener asesores que se lo tienen que estar diciendo, pero hay algo que pasa Ramón ahí. Guillermo Aveledo es un tipo, yo diría, el constructor de la unidad, el gran artífice, el gran arquitecto. Oye, eso lo tienen que estar viendo. Pero ahora salen, tú sabes, ahora empiezan a salir las diferencias que había allá adentro y que a lo mejor causaron también problemas en la campaña, cuando Capriles habla de que él se tuvo que enfrentar no solamente al chavismo, sino también a la vieja política, y se está refiriendo a los adecos y a los copellanos. Sí, pero escúchame una cosa, también hizo mal, porque tengo entendido que, por ejemplo, el Comando Venezuela, al final, todos esos factores estaban como en la periferia. Exactamente. Pero esos factores tienen un juego político que no los desprecie. Ayer tienes un Antonio Ledesma. Antonio Ledesma pertenece a la vieja política, pero que se ha reinventado en la nueva política. Pero, ¿qué es eso? Pero es que además, y tiene sus seguidores, y tiene su liderazgo. Sí, tienes que escucharlo. Y entonces, es como que tú digas, bueno, son unos problemas que hay y unas mezquindades que parece que no han entendido el país todavía. Así es. Y no han entendido. Entonces, lo que él dio a entender ese día es que no hubo una verdadera unidad, que la unidad era solamente una máscara y que por debajo habían intereses encontrados. Pero tú sabes una cosa, Patricia, que como la historia no es lineal, que como no hay fines, por ejemplo, no hay batallas definitivas, esto es como decía Yogi Berra, the game is not over until it's over, el juego no termina hasta que se termina. Sí. Y yo creo que realmente esto es una parte más de la historia, de la construcción, de la recuperación de la democracia en Venezuela. Pero es que yo siempre he dicho que esto es una pelea de resistencia, y la gana el que resista más. Así es. Ahora, hay muchos factores en Venezuela que también han jugado al fracaso de lo que se está haciendo en la oposición, ¿no? Intereses económicos, intereses políticos, ¿sabes? Entonces, en el medio, ¿quién queda? Un ciudadano que está ya agotado de todo esto, al que el día a día se le hace casi imposible, o sea, una gente que no tiene luz, que no puede llegar a tiempo a ninguna parte porque el tráfico es insoportable, y que no sabe si va a regresar a su casa porque no sabe si lo van a matar en el camino. O sea, es una y lo peor de todo, angustia. Patricia, es que todos nosotros tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido desesperado, triste, que te dice, es que ustedes no saben lo que nosotros vivimos todos los días, es que ustedes no saben hasta para comprar las cosas básicas. Y te estoy hablando de gente de clase media, imagínate esa necesidad en los sectores populares, porque ciertamente el clientelismo del Estado tiene brazos largos, pero dejo de decirte que mucha gente está en el supremo estado de necesidad en Venezuela. Eso es mentira.
mentira que todos los pobres tienen sus necesidades satisfechas. Como tú dices, uno de los clientes está recibiendo y el otro tiene la esperanza de que le llegue a él, pero no le está llegando. Pero la escasez, y el dolor, y la tristeza, y el hambre menos está paciencia, ¿sabes? claro. Ahora tiene menos paciencia. Ahora va a esperar, ahora no va a esperar 6 años para que le cumplen, ni a un nuevo gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Entonces este tema se va a poner bien, Venezuela se pone bien interesante. Yo creo que, bueno, ayer la designación de Nicolás Maduro, que hecho en La Habana. Claro, Tú sabes que es el candidato sí, que aceptan los Castro, es el candidato que aceptan las Fuerzas Armadas en caso de que Chávez falte, porque no quieren a Jagua. Entonces, ahí Chávez está viendo un escenario o que se va a morir porque está enfermo o que en algún momento puede salir del gobierno por alguna razón de presión. Del tema de la enfermedad. La misión lástima funcionó. Claro. Pero además la misión de que el hombre que incluso vence a la muerte. Pues date cuenta cómo ellos juegan con el elemento heroico, claro, ¿no? Yo creo que ahí el elemento de enfermedad, sí, exactamente, el elemento mítico, el elemento heroico, la enfermedad de Chávez, ¿es un issue para ti? ¿Es un tema o puede pasar? Mira, ¿puede haber un fin biológico o simplemente tú crees que no es algo tan grave como lo hicieron creer en los laboratorios de La Habana? Yo tuve una pelea cuando empezó el tema de la enfermedad porque no se convirtiera en el tema de debate. Y yo parecía así como una loca peleando sola en ese sentido, porque todos los periodistas y todo el mundo todo el mundo se convirtió en oncólogo. Y todo el mundo, oncólogo. Bueno, yo vi un programa de televisión donde un supuesto oncólogo le decía al conductor que bueno, que eso era cáncer en la próstata, porque Chávez tenía este dedo muy grueso y la gente que tenía este dedo muy grueso sufría cáncer de próstata. O sea, unas cosas, las mayores barbaridades, una de las cosas que quiero hacer es recoger todos esos testimonios, declaraciones, porque en alguna cátedra de periodismo, algún día esto se tiene que tomar como el ejemplo de lo que no se debe hacer y de lo que los periodistas no debemos hacer. Es que estamos cayendo en el juego del totalitarismo, cómo manipula la mente de las personas de esa manera. Mira, periodistas que han vivido aquí en Miami y que han visto cómo el G2 cubano ha manejado el tema de las enfermedades de Fidel y cayeron en el juego con Chávez. ¿Qué fue lo que hicieron? Le dieron un año de tiempo, un año completo en el que Chávez no tuvo que responder por los problemas de salud, de vivienda, de inseguridad, de infraestructura en Venezuela, no tuvo que responder por nada, porque no, el señor está enfermo, vamos a debatir en cuánto tiempo se va a morir. Entonces el debate se convirtió en el tema de, le doy 2 meses, en una especie de apuesta de en cuántos, no llega a las elecciones, ahí está, ganó las elecciones. Ganó enfermo y probablemente no se va a morir, pero está enfermo, pero están garantizando una sucesión con Maduro. Se nos acabó el tiempo, Patricia. Lamentablemente, con esta mujer inteligentísima, bueno, siempre el tiempo se nos queda corto. Los invito entonces a una nueva edición de mi programa, de nuestro programa, Temas de Mujer, donde de seguro tendré otra mujer extraordinaria como mi amiga Patricia Toledo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir. Gracias.